Bienvenidos a este video donde vamos a ver el Jupyter Notebook para la codificación one-hot de las categorías más frecuentes. Aquí vamos a ver las ventajas y las limitaciones de las diferentes implementaciones con Pandas y NumPy y también Feature Engine, y vamos a utilizar los datos del House Price. Vamos a hacer las importaciones como vimos en el notebook anterior y vamos a utilizar el one-hot categorical encoder de Feature Engine. Simplemente cargamos los datos y vamos a utilizar estas 4 variables que vemos acá, donde este es el target, las otras 3 son variables, y acá vemos ejemplos de las categorías que tienen estas variables. Vamos a mirar cuántas categorías tiene cada una de las variables y vemos que la variable neighborhood, que es el barrio, tiene 25 etiquetas. Las variables exterior 1 y exterior 2, que son los materiales con que fueron construidas las casas, tienen 15 y 16 categorías respectivamente. Y la variable sale price, que es el precio de venta, tiene 663. Si queremos explorar cuáles son las categorías únicas en cada una de las variables, podemos utilizar este método que es unique y vemos las diferentes categorías para la variable neighborhood, exterior 1, exterior 2. En el video anterior habíamos explicado la importancia de dividir nuestro conjunto de datos en los segmentos de prueba y entrenamiento, ya que el segmento de entrenamiento va a ser utilizado para seleccionar las categorías más frecuentes que luego van a ser usadas para codificar las variables en el segmento de prueba. Miremos ahora cuántas categorías tenemos originalmente en las variables categóricas. Si usamos el método getDummies de Pandas, como vimos en el video anterior, y colocamos este parámetro torpFirst igual true, tendríamos k-1 variables dummies por cada una de las categorías que tenemos en las variables y nos damos cuenta que tendríamos 53 variables dummies. Esto quiere decir que tenemos 53 nuevas variables. Ahora vamos a ver cómo usando las implementaciones de Pandas y NumPy podemos reducir considerablemente el número de variables dummies que creamos si utilizamos el one-hot encoding solamente para las categorías más frecuentes. Primero, visualicemos las 10 categorías más frecuentes para la variable neighborhood. Para hacer esto, utilizamos el método valueCounts de Pandas, que simplemente cuenta cuántas son las observaciones en cada una de las categorías, y las organizamos con el método sortValues, donde fijamos este parámetro ascending en false, lo que quiere decir que los va a organizar desde el mayor a menor y simplemente vamos a mostrar las 10 primeras, que son las categorías que vemos aquí. El código que vimos anteriormente lo podemos usar para crear una lista con las categorías más frecuentes. Y es esta variable top10 que vemos aquí, donde ahora tenemos los barrios o las categorías que tienen el mayor número de observaciones. Ahora vamos a crear las 10 variables binarias o las 10 variables dummies para estos barrios que fueron las categorías más frecuentes. Y para esto vamos a utilizar un loop, un ciclo, donde vamos a ir sobre cada una de las variables y vamos a crear una variable dummy que tiene el nombre neighborhood y luego el nombre del barrio. Y vamos a utilizar la función de NumPy npWhere para entender si esa categoría estaba presente en la variable neighborhood y si así es, colocamos un 1 y si no, colocamos un 0 y repetimos el mismo procedimiento para nuestro segmento de prueba. Ahora visualizamos el resultado y vemos que para la variable neighborhood creamos las variables dummies o las variables binarias para cada una de las categorías que eran más frecuentes. Si nos damos cuenta, estos eran los barrios que teníamos en la lista top. Los comandos que utilizamos anteriormente los podemos ahora utilizar para crear dos funciones. Una, donde vamos a calcular cuáles son las categorías más frecuentes en las variables, y la otra que nos va a ayudar a crear las variables dummies para cada una de estas categorías. Y vemos que simplemente lo que hacemos es crear la función con las variables de entrada que queremos y vamos a devolver ya sea la lista de las categorías más frecuentes o las variables dummies por cada una de las categorías más frecuentes. Ahora podemos utilizar estas dos funciones que creamos para
terminar de procesar las variables que teníamos. En este caso vamos a utilizar las variables exterior 1, exterior 2 y vamos a llamar cada una de las funciones y vamos a poder crear una variable dummy para las categorías más frecuentes en cada una de estas variables. Ahora, si queremos visualizar el resultado, simplemente vemos que para cada una de las variables tenemos las variables dummies o las variables binarias para las categorías más frecuentes en cada una de estas variables. Ahora podemos darnos cuenta que tenemos 30 variables dummy adicionales en lugar de las 53 que hubiésemos tenido si hubiéramos utilizado simplemente la técnica one-hot encoding. Veamos ahora cómo podemos utilizar Feature Engine para hacer el one-hot encoding de las categorías más frecuentes. Nuevamente, separamos nuestros datos en segmentos de prueba de entrenamiento y vamos a utilizar el objeto OneHot Categorical Encoder, donde vamos a fijar estos parámetros top categories en 10. Vale la pena resaltar que este número lo pueden cambiar dependiendo del número de categorías que quieran incluir. Ustedes pueden fijar este valor simplemente mirando cuál es la distribución de las categorías en sus variables. Se puede fijar cuáles son las variables que queremos explorar y por último ponemos este parámetro dropLast igual a falso para que no nos vaya a descartar ninguna de las categorías que teníamos, que en este caso serían las top 10. Luego simplemente llamamos al método fit para que el codificador aprenda cuáles son las categorías más frecuentes en cada una de las variables que pasamos. Si queremos ver cuáles fueron los parámetros que el codificador aprendió, podemos llamar el atributo encoderDict y vamos a ver para cada variable cuáles fueron las categorías más frecuentes. Recordemos que seleccionamos 10, entonces por lo tanto para Neighborhood tenemos las 10 categorías más frecuentes, igualmente para Exterior 1 y para Exterior 2. Si queremos corroborar cuál fue la lista de las variables que el encoder transformó, podemos llamar este atributo variables y las vemos aquí. Obviamente nosotros especificamos cuáles eran. Y ahora, si queremos usar los parámetros que aprendió el encoder, simplemente usamos el método transform y pasamos los segmentos de entrenamiento y los de prueba. Ahora, ya con este codificador que ha sido ajustado, podemos utilizar este método y utilizarlo para transformar cualquier conjunto de datos que tengamos. Ahora podemos explorar el resultado y simplemente vemos que Feature Engine, por cada una de las categorías más frecuentes de cada una de las variables, creó las variables binarias o las variables dummies y nos devuelve un conjunto de datos que está listo para ser utilizado con un pipeline de Machine Learning. Vale la pena resaltar que si el argumento variables lo fijamos en none, eso quiere decir ninguno en inglés, entonces el codificador automáticamente identificará todas las variables categóricas en nuestro conjunto de datos y procederá a aprender cuáles son las categorías más frecuentes. Esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.